Buenas tardes a todos y a todas. Como pudimos ver la clase pasada, trabajamos a los autores Litwin y Yevalar, en los cuales nos hablaron de la transposición didáctica, la importancia de la vigilancia epistemológica. Por otra parte tuvimos a Edith Lewin, la cual nos habla de cuál es el objeto de estudio de la didáctica, también los problemas de delimitación que ésta tuvo, y por otra parte, qué entiende ella por una buena enseñanza y una enseñanza comprensiva. En la clase de hoy vamos a trabajar dos autores que nos van a ayudar a comprender aún más las teorías que ya vimos y a repensar nuevas concepciones acerca de la didáctica. En primer lugar, trabajaremos con el autor Díaz Barriga, en el cual nació en la Ciudad de México en 1949 y es doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde él hizo grandes aportes por la didáctica y también por el currículum. En la clase de hoy trabajaremos con su libro Didáctica, aportes para una nueva polémica, en donde utilizaremos la introducción y el capítulo 1. Este autor nos habla que el conocimiento didáctico está sujeto a reduccionismos y a una vulgarización por parte del desconocimiento que hay en el campo y también por los prejuicios académicos y sociales que este mismo tiene. Además, por este motivo, el autor en este texto desarrolla dos temáticas centrales a trabajar. Por una parte tenemos las determinaciones sociohistóricas en el pensamiento didáctico. Hay que tener en cuenta que las propuestas instrumentales tienden a convertirse en lineamientos normativos para la acción y esto radica en un problema, dado que esta visión espera que la didáctica solo plantee formas metodológicas para lograr un mejor aprendizaje. Esta visión instrumental se apoya desde las teorías del positivismo y el funcionalismo. Ahora bien, si pensamos en la historia de la didáctica, más específicamente en las formas de enseñanza, estas demuestran ser el resultado de procesos históricos. El autor nos brinda dos grandes ejemplos para pensar esto. Una es la propuesta comeniana de una educación simultánea y la otra es la Revolución Francesa con el lema libertad, igualdad y fraternidad. Ambos hechos poseen una visión política y también están articulados a un momento social concreto. Además, el autor desarrolla la existencia de un agotamiento de las propuestas didácticas, la incorporación de la tecnología como opción instrumental y que nos encontramos frente a un saber permanentemente negado. Otra de las temáticas que trabaja el autor es el ámbito ignorado de la educación, lo cual lo divide en dos aspectos. En un primer lugar tenemos la ignorancia social de la didáctica, en donde muchas veces se relaciona a la didáctica con lo infantil y resulta mucho más difícil pensarlo en los contextos de educación superior. También es interesante para pensar esto tener en cuenta estas citas donde Díaz Barrigas declara que la baja legitimidad social de lo educativo es similar a la pobre legitimidad que tuvieron a principios del siglo las ciencias sociales. Y por otra parte nos habla de la ignorancia de la interpretación, en lo cual se relaciona también con un problema del orden epistemológico, en donde hay una confusión que se origina por la falta de claridad sobre dos problemas. Uno de ellos es una distinción entre teoría y técnica y el otro es una diferenciación entre diversos tipos o instancias teóricas. Te recomiendo que leas el texto para poder interiorizarte con estos conceptos y comprender más aún de lo que está hablando el autor Díaz Barriga. Además, él, como una reflexión final, nos advierte que la didáctica es una disciplina teórica, histórica y política. Díaz Barriga, en uno de sus libros Pensar la didáctica, propone pensar la didáctica en términos más amplios, reconocer su impronta instrumental, pero no reducirla, sino concebirla desde una dimensión histórico-política mediante la cual la didáctica puede dar respuestas a los problemas que la educación enfrenta en un momento social determinado. Este concepto que él nos da en su libro Pensar la didáctica se relaciona con lo que venimos trabajando en relación a este texto. En relación a esto, la maestra, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, Susana Barco, postula en su texto Antididáctica o Nueva Didáctica que la didáctica no opera a nivel de laboratorio, sino que transcurre en un enmarque de una situación sociopolítica concreta. La implementación didáctica no puede verse como aséptica o descargada de connotaciones ideológicas. Esta constituye una nueva propuesta, una didáctica contestataria, denunciante y concientizadora. Ella la cataloga
una antididáctica respecto a la anterior, definida por la misma como verticalista y autoritaria de carácter instrumental.